en Casa. Hola, hola a mis amigas y amigos del cuarto. Llegamos al final de la semana y en este episodio de Aprendo en Casa conversaremos sobre quiénes contribuyeron a la independencia de nuestro país. Encontraremos participaciones en mayor o menor medida. Esto dependerá de las investigaciones que se han realizado. En relación a esto, seguro han escuchado palabras como mártir, precursor, prócer, héroe y heroína. Chicas y chicos, levanten la mano si han utilizado estas palabras como si significaran lo mismo. Pues no, así no es. En este programa veremos diversos puntos de vista al respecto. Como ustedes saben, somos un país independiente y no un territorio dependiente de otros países. Esto se debe por la participación de un gran número de personas. Dentro de este gran número de personas, ¿ustedes creen que hay liderazgos no reconocidos? Desde la segunda mitad del siglo XX se han enfatizado en estudios sobre la participación de sectores populares, el liderazgo de las mujeres y de ciertos líderes de distintas partes del país que tuvieron un papel importante en la independencia. Es por eso que en el programa de hoy analizaremos juntos el rol de los peruanos, peruanas y extranjeros en la lucha por conseguir nuestra independencia política. Esto me parece genial porque justo estamos a puertas de conmemorar el bicentenario de nuestra independencia y creo que es muy importante reconocer el esfuerzo de todas aquellas personas que estuvieron involucradas en este gran logro nacional. Entonces, ¿qué les parece si ahora vemos un video para recordar quiénes son? Vamos con el video. Nos acercamos a celebrar el bicentenario de nuestra independencia. Y es importante resaltar que la independencia peruana fue un proceso. No solamente un conjunto de acontecimientos aislados, como el 28 de julio de 1821 con la proclamación hecha por San Martín en Lima, o el 9 de diciembre de 1824 con la batalla en las Pampas de Ayacucho. No, nada de eso. Entendamos este proceso que va a tomar mucho tiempo porque no termina en el 21. O sea, el 21 es un recodo en el camino, pero en el 22 los españoles van a, digamos, están acá. Y en el 24 finalmente vamos a dar la batalla en la sierra. O sea que la batalla final de la independencia no se va a pelear en la costa, sino en la sierra peruana. Entonces, la independencia como un proceso, ¿no? Es algo que yo creo que ir a través de los personajes viendo el proceso es una manera muy didáctica para que empecemos a prepararnos anímicamente, mentalmente para el bicentenario que ya se viene en su primera etapa, ¿no? Entonces, la independencia del Perú fue un largo proceso que se inició muchos años antes que la llegada de San Martín o Bolívar. Algunos señalan que el origen lo podemos encontrar en la segunda mitad del siglo XVIII, con la gran rebelión del Cusco de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, en 1780. Otros, la gran mayoría, ubican el inicio del proceso en la década de 1810, con la rebelión de Francisco de Sela en Tacna, en 1811, o con la gran revolución del Cusco de 1814, acaudillada por Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo. El gran camino a la libertad, ¿no? Que para, digamos, en la época de Velasco comienza con Túpac Amaru. O sea, es un arco histórico, ¿no? Que tenemos tenemos el gran privilegio de tener. Entonces, digamos, comenzar a explorar eso, ¿no? Cómo va preparando un movimiento, por ejemplo, la revolución del Cusco. Y Pumacahua, que había sido visto como un realista, termina siendo un patriota. O sea, esos cambios de lealtades que van mostrando esta cosa tan dinámica, tan fluida, que va a ser el proceso independentista, que no es fácil, porque está rompiendo con 300 años, digamos, de un sistema político, cultural, ¿no? Dentro del largo proceso de independencia participaron diversos actores. Hubo peruanos, extranjeros, soldados, oficiales, sociedad civil, mujeres, gente del pueblo, letrados, artistas,
Hubo de todo. Hoy queremos destacar a los héroes de la independencia, a los fundadores de la patria. Conocemos muchos nombres propios, pero también existe toda una legión de anónimos, de gente que participó, pero que no quedaron inscritos en los partes de guerra, ni en los documentos, o los que tal vez su recuerdo se perdió con el pasar de los años. Todos ellos son también nuestros héroes. Un héroe debe encarnar los valores de la sociedad de ese entonces o debe ser el ejemplo a seguir. Por eso es que cuando hablamos de los héroes patrios, hablamos de aquellos que han sido capaces de dar su vida por estas tierras, de aquellos que han sido ejemplo en su desempeño profesional o aquellos que han desarrollado una serie de ideas o acciones para construir lo más importante de ese momento, la comunidad de peruanos. Todas, hombres y mujeres, son patriotas. Quieren a su Perú libre. De repente el concepto de patria, como dije antes, no es el concepto de mi casa, de mi terreno, de mis ovejas, de mis ganados. Ahora el concepto de patria quizás lo enmarcamos dentro de mis tradiciones, de mis leyendas, de mi folclore, de mi canto, de mis santos. Yo recuerdo siempre que en la época aquella, para los que son muy jóvenes, se usaban pues las láminas Navarrete para hacer las asignaciones de los colegios. Entonces siempre había alguien que me tocaba la puerta a alguna hora indebida, quizás, ¿no? Y me llamaban, ¿no? Te buscan, ¿no? Y yo decía, ¿pero quién es, no? Y era para que dibujara, pues, para las asignaciones, ¿no? Entonces, ¿cuántos Graus, Bolognesi, ¿no? Alfonso Ugarte, José Olaya, pues, he dibujado cuando era niño, ¿no? Y más que todo, el apego de este tema era, con el tiempo, comparar un poco a los héroes de la patria con los superhéroes de las historietas. Ahora, si bien es frecuente incluir a todos estos personajes bajo la denominación de héroes, podemos entrar más en detalle y distinguirlos en varias categorías. Bueno, hay 4 conceptos que siempre se manejan, ¿no? Y que hemos manejado desde el colegio, que son prócer, precursor, mártir y héroe, ¿no? Y aunque se pueden superponer, pero yo creo que tenemos ejemplos muy precisos. En el caso de los precursores, son aquellos que han sentado las bases para que en un futuro pueda desarrollarse la independencia. Es decir, aquellos que tanto porque han reaccionado en contra del gobierno colonial o porque han sentido que se han afectado sus intereses y por lo tanto se han opuesto o han liderado algún movimiento previo a la formalización de la fundación de la República. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán es un precursor porque, digamos, él ya va preparando el camino, digamos, el imperio ya está haciendo sus reformas, expulsan a los jesuitas, él sale dentro de los expulsados, muy jovencito, muy bien preparado en las humanidades, y digamos, el desarraigo, ¿no? Esto que Bolívar más adelante va a desarrollar, ¿no? Que España es una madrastra, que trata mal a sus hijos. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán fue un jesuita arequipeño que escribió la magnífica Carta a los Españoles Americanos, documento donde insta a los criollos de América a luchar contra la opresión extranjera y formar un Estado soberano.
la carta de Vizcarra y Guzmán, que es una carta que, digamos, la llevan los revolucionarios por toda Latinoamérica, cuando están haciendo Miranda, por ejemplo. Lleva su pequeña imprenta donde está imprimiendo las cartas para repartirlas. Entonces, el nuevo mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra, ¿no? Entonces yo me acuerdo siempre esa frase tan poderosa que ya te va mostrando el camino de los españoles americanos, ¿no? Que no somos parte de ellos, somos algo diferente. Otro precursor importantísimo es el sabio nacido en Arica, Hipólito Unanue, una mente brillante. En el caso de Unanue tenemos a un hombre del Renacimiento, o sea que es meteorólogo, es médico, es matemático, es hombre de Estado, de servicio, ¿no? Basadre tiene palabras muy lindas con él, ¿no? Es un hombre que digamos que sería el servidor público por excelencia, ¿no? Y dice, es un hombre bueno, que no estuvo disputando el poder, pero que lo llamaban, porque tenía, digamos, este insumo cultural que lo va a necesitar San Martín, Bolívar, los virreyes, ¿no? Entonces, un hombre que hace toda la transición entre el sistema virreinal y el sistema republicano, que me parece que es interesante también. Unanue se convirtió en nuestro primer ministro de Economía y de Relaciones Exteriores de la era republicana. Cuando se instala el primer Congreso Constituyente, pero digamos, él es el hombre que ve al Perú como una continuidad. Él está viendo que el Estado peruano, ¿no? Este ente que es el Perú, que ya comienza a aparecer desde las páginas del Mercurio, en las que él aparece también, la idea del Perú, digamos, el Perú va más allá de las administraciones, ¿no? Es un hombre de Estado. Manda él a los diplomáticos, la primera misión peruana. Hay una carta preciosa que está José Gregorio Paredes, está Olmedo, y les dice, muestren lo mejor del Perú. Un precursor poco conocido es Francisco Javier Mariátegui. Él integró el primer Congreso Constituyente, fue ministro de Relaciones Exteriores y presidente de la Corte Suprema. Tenemos a Francisco Javier Mariátegui, que fue abogado, que fue además diputado, ha sido miembro del Ejecutivo y también del Poder Judicial. A él fueron los abogados los que van a designarle un espacio especial en su gremio. Él va a ser uno de los padres fundadores para estos abogados. José Faustino Sánchez Carrión es otro de nuestros precursores. Brillante abogado, extraordinario orador, uno de los redactores de la primera Constitución y defensor de las ideas republicanas, pero también un gestor en tiempos de guerra. El papel que tiene Sánchez Carrión en formar las maquinarias militares que van a servir posteriormente para el triunfo en Ayacucho, ¿no? Entonces él se va a Huamachuco, presta su casa para que Bolívar se hospede ahí. En Huamachuco se da, digamos, la primera ceremonia en la que se va a dar, digamos, esta cosa de lealtad a la patria, ¿no? Entonces hay peruanos que están trabajando. Yo creo que el trabajo de él ha sido poco relevado, porque toda la gloria se la lleva Bolívar. El concepto de héroe es muy amplio y no se circunscribe solamente al ámbito militar. De acuerdo a los tiempos, su concepto varía. Por ejemplo, en el pasado griego, el héroe era pues alguien que tenía como un nexo con los dioses. Va pasando el tiempo y eso va cambiando. Y el héroe es alguien que ha hecho pues una acción digna de admirar. Los héroes van a ser aquellas personas que van a tener una actuación destacada en determinados momentos históricos de un país.
Por eso es que el país después los va reconociendo poco a poco esa condición especial que de alguna manera han generado un hito en la historia de esa sociedad. El concepto del héroe nacional se empezó a construir a inicios de la República. En el siglo XIX los héroes fueron construidos porque en realidad el heroísmo es una construcción que forma parte de la época, los estados-nación. Estamos pasando de un momento de identificación con el rey a un momento de identidad con la patria y se necesitaba tener padres fundadores. En ese sentido, en el siglo XIX van a realizarse la aparición de héroes de manera espontánea. La independencia sudamericana tuvo dos grandes líderes extranjeros, José de San Martín y Simón Bolívar, quienes llegaron al Perú para culminar el proceso de emancipación. Ellos estuvieron acompañados por soldados y oficiales extranjeros, muchos de los cuales murieron en el Perú y tuvieron funerales apoteósicos. Hay desfiles, hay peregrinaciones cívicos sagradas y hay mucha difusión de estos actos en los periódicos de ese entonces durante varios días. A eso le llamamos funerales apoteósicos, es decir, la gente va a participar, los funcionarios, los ciudadanos, todos van a asistir y caminar desde el lugar del velorio, pasando por la misa, caminando todos con banda de músicos hasta este cementerio. Esos funerales apoteósicos fueron, por ejemplo, para Mariano Necochea, para Jorge Guillermo Guise, para Guillermo Miller. En este caso de estos últimos dos que he mencionado, Miller y Guise, fueron sepultados en el cementerio británico que está ubicado en el Callao. Junto con la expedición libertadora liderada por el general José de San Martín, llegaron al Perú muchos soldados y oficiales argentinos. Uno de los que más se identificó con nuestra patria y de hecho regresó aquí para pasar sus últimos años fue Mariano Necochea. Mariano Necochea había participado en la independencia de Argentina, de Chile y la del Perú. Aquí fue jefe de caballería durante la batalla de Junín en 1824, donde fue seriamente herido. Aquí, detrás de mí, está la tumba de Mariano Necochea. Es una verdadera belleza. Sin embargo, sus restos no reposan aquí, porque fueron trasladados al Panteón de los Próceres, lugar que visitaremos más adelante en el programa. Volvemos más adelante para hablar de dos de nuestros grandes mártires, el pescador chorrillano José Olaya y la aguerrida Micaela Bastidas. También visitaremos el Panteón de los Próceres. Un héroe peruano de nuestra independencia, poco resaltado y valorado, es Domingo Nieto. Desde 1821, él participó en todas las campañas y tiene una particularidad que lo distingue de sus pares contemporáneos. Muchos de estos héroes, digamos, militares que van a servir para crear pues el mito de que el Perú nace con la espada, ¿no? Digamos que esa sangre y fuego, ¿no? Y que ellos tienen, digamos, su panteón de héroes. En el caso de Nieto, es interesante porque, digamos, él conforma el primer ejército republicano, ¿no? Él es el, digamos, él no sirve al rey, ¿no? Castilla sirve al rey, ¿no? Santa Cruz sirve al rey, Gamarra, parte del, digamos, de los ejércitos realistas. En el caso de Nieto, él tiene 17, 18 años, es un adolescente y entra a la expedición libertadora, Miller lo recluta y hace todo ese camino de ir forjando, digamos, con la espada, ¿no? En todas estas batallas, Puerto Intermedios, con San Martín, ya se va fogueando, digamos, el ejército del Perú, ¿no? Entonces sería un héroe militar,
¿no? Que también yo creo que hay que tomar en consideración para crear, digamos, esta diversidad de actores que van a ir forjando lo que es, digamos, la nación peruana en sus orígenes. Otro militar importante a destacar es Francisco Vidal. El primer soldado de Perú que ayuda a que venga San Martín, Elba Chile, Remigio Silva. Son personajes que están dentro de la corriente libertadora, que pasan por el proceso de independencia y que después siguen. Francisco Vidal sigue luego de la independencia luchando por la libertad. Sin estos patriotas peruanos, sin la participación de Vidal, movilizando a Supe, movilizando al Norte Chico, entonces son, digamos, regiones o partes del Perú que se van aunando, ¿no? La expedición de Arenales, todos los pueblos que se van uniendo. Entonces yo creo que todo eso, como pequeñas cuotas que van dando los pueblos del Perú cuando están, digamos, acuérdate que se entran las iglesias, se toman los crucifijos de oro, de plata, todo eso se va a fundir para poder, digamos, solventar la guerra, ¿no? Entonces todo eso hay que sacarlo digamos, en la discusión, ¿no? Porque pareciera ser que llegan ellos con todo. Y yo creo que sin los recursos de esta especie de guerra de recursos, digamos, de los pueblos, estas maquinarias, la expedición de San Martín y la Libertadora del Norte no hubieran podido funcionar definitivamente. Como estamos viendo, la mayor parte de nuestros héroes fundadores de la independencia no murieron en el campo de batalla, pero ello no merma su valiosa contribución a la causa patriota. También se van a crear como grupos de culto, ¿no? La Sociedad Benemérita de los fundadores de la independencia, que también van a generar pues exequias. Por ejemplo, se van a encargar de enterrar a Saco Oliveros. Entonces todos ellos van a hacer de manera espontánea con este tipo de rituales funerarios, sobre todo a través de discursos, algunas notas en los periódicos. Hay también funerales que no fueron famosos ni tan reconocidos como en el caso de los funerales apoteósicos y de los funerales organizados por determinados gremios o comunidades de culto para recordar la memoria de estos héroes. Así murieron con mucha pena y mucho dolor para los seres queridos Bruno Terreros, Faustino Sánchez Carrión, entre otros, que van a ser recordados mucho tiempo después, a partir de los estudios históricos y de que poco a poco su recuerdo va a ir creciendo conforme los valores que ellos van a representar van a ser más importantes para las sociedades entonces. En el siglo XX, el Estado empezó a reconocer héroes oficiales. Quien comenzó este proceso fue el presidente Augusto B. Leguía, en las celebraciones por el centenario de nuestra independencia. Estamos en la capilla de San Carlos, o mejor dicho, en la capilla del Real Colegio de San Carlos, para hablar con mayor propiedad. Se ubica al lado de la casona de San Marcos, en el Parque Universitario. Este lugar, durante el gobierno de Leguía, durante el oncenio de Leguía, se convirtió en el panteón de los próceres. Algo así como el altar de la patria. Y esto tuvo lugar en el contexto de las celebraciones del centenario de nuestra independencia, precisamente en 1924, recordando las batallas de Junín y Ayacucho. Por ejemplo, ahora descansan aquí los restos de Mariano Necochea, del mariscal Miller y del almirante Martín Jorge Guise. Aquí encontramos monumentos, placas y bustos en homenaje a las
figuras principales de nuestra gesta libertaria. Y estos héroes además van a tener que ver también con los intereses de los gobiernos. En este caso, que estén vinculados a la medicina, que estén vinculados al, por ejemplo, la música y también a militares, ¿no? Como Miller. En la época de Leguía se va a construir los héroes oficiales y se van a hacer como nuevas exequias, pero ya de manera pues manejada por el propio Estado. Sobre todo, como se está buscando la idea de patria nueva, se va a buscar incluir a próceres, precursores civiles. Uno de los primeros héroes que van a ser oficializados va a ser Simón Rodríguez, porque Simón Rodríguez es un educador que vino acompañando a Bolívar, había tenido mucha influencia en la formación de Simón Bolívar, y este educador civil va a llegar a estas tierras y va a encargarse de la fundación de escuelas. Si bien la definición de prócer es muy vasta y por eso en el Panteón encontramos una gama muy amplia, si queremos mayores detalles, podemos decir que ellos fueron quienes participaron en la lucha directa contra el sistema colonial. Por ejemplo, en el gobierno de Velasco Alvarado es importante la construcción de un héroe que va a ser como que llamado a aglutinar a la mayor cantidad de peruanos, como va a ser Túpac Amaru II, ¿no? Es allí donde él es incluido como prócer y como precursor, que antes no se había hecho. Ya estoy aquí de vuelta. He quedado muy sorprendida por lo que hemos visto. Hace mucho que no pensaba en estos diversos personajes y en su participación por la búsqueda de nuestra independencia. Creo que ellas y ellos eran líderes y me inspiran mucho porque aunque estemos cerca del bicentenario de nuestra independencia, aún debemos seguir trabajando para hacer que todas las personas de esta sociedad seamos verdaderamente libres para poder decidir el destino de nuestras vidas. Algo que también me ha gustado mucho ha sido poder refrescar conceptos como el de mártir y prócer de la independencia. ¿Cómo les fue a ustedes con esto? Antes de irme, quisiera proponerles un reto. La idea es que respondan a la siguiente pregunta y la guarden en su portafolio de evidencias. La pregunta es: ¿qué significa ser un mártir, precursor, prócer, héroe y heroína de la independencia nacional? Recuerden que no solo es colocar el significado como si fuera de diccionario, sino tu propio punto de vista. Y además, una reflexión sobre tu participación en la construcción del país. Me refiero a que pensemos en cómo estamos trabajando desde donde estamos por el bien común y participamos para lograr una convivencia más democrática en el Perú. Un poco profunda la pregunta, ¿no? Bueno, igual se las voy a dejar. Yo también voy a pensar al respecto, porque creo que es necesario hacerlo. Bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo episodio de Aprendo en Casa. ¡Chao!